Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar de la ira narcisista. ¿Y en qué es diferente este término ira narcisista que vamos a escuchar con tanta frecuencia en videos y literatura que habla del término de narcisismo? ¿En qué es diferente del enojo como un sentimiento que cualquiera experimenta o del enojo normal? Y sí, para poder hacer esa diferenciación entre la ira narcisista y el enojo, vamos a hablar de lo que es el enojo natural. El enojo en sí es un sentimiento y como todos los sentimientos tienen una función como de darnos información de si algo de lo que estamos percibiendo que está pasando es una amenaza para nosotros o aporta algo bueno para nosotros. Los sentimientos muchas veces están en el cuerpo, digamos, nos damos cuenta de que los estamos experimentando. Los sentimientos pueden venir de algo que estamos pensando o de algo que estamos viendo que está pasando. El enojo, por lo regular, es algo que no sucede cuando nosotros estamos percibiendo que algo es injusto, que algo es abusivo, que alguien está tratándonos cruel a nosotros o está tratando mal a otras personas, que el comportamiento de alguien es abusivo y pone en riesgo a los demás o nos pone en riesgo a nosotros. No necesariamente el enojo se debe a algo que me amenaza a mí. A veces es algo que está poniendo en riesgo también a otras personas y moviliza recursos, moviliza energía para que hagamos algo para resolver esa situación. Pero por lo regular el enojo es lo que hace, como que hace una movilización rápida de energía que nos va a ayudar a luchar, a huir, a plantar un límite, a ponernos firmes o determinados en algún sentido, ¿no? Entonces, el enojo no es algo que sea malo, es un sentimiento muy desagradable, por eso se considera como un sentimiento aflictivo, un sentimiento que mucha gente dice es un sentimiento negativo, pues porque la sensación corporal que tenemos cuando estamos enojados, agradable no es, ¿no? Es incómoda y como todos los sentimientos incómodos, lo que más queremos es hacer algo por aliviar esa sensación tan desagradable que nos está provocando. Pero no por eso quiere decir que el sentimiento es algo malo o es disfuncional. Lo que hacemos con él es lo que puede ser algo malo o disfuncional y es un sentimiento que fácilmente se nos puede salir de las manos. Ahorita vamos a ver por qué. Pero finalmente es un sentimiento que tiene la misma función de ayudarnos a preservar el buen estado de nuestra vida o el buen estado de la gente que está en nuestra comunidad, que es tan natural como la tristeza, como la alegría, como la culpa, como la vergüenza, como el desagrado, el disgusto. Es algo que nos ayuda a entender que algo está siendo amenazante. Al movilizar estos recursos, muchas veces lo que sí sucede es que el enojo está hecho para resolver situaciones que requerían lucha o huida. Entonces, el pensamiento se vuelve como focalizado, estamos muy concentrados en eso que pensamos que es la amenaza. Y eso sí, cuando hay tal movilización de energía como para luchar, porque el enojo, bueno, tiene grados, ¿no? Va desde el leve disgusto hasta sentimientos como la furia, ¿no? Cada quien tiene nombre para ponerle a la distinta intensidad de ese sentimiento desagradable que se llama enojo, pero cuando el enojo es moderado, todavía podemos pensar con cierto orden. En la medida que la agitación va siendo más, digamos que los circuitos neurales de la corteza prefrontal que nos ayudarían a pensar en estrategias para resolver la situación amenazante con orden, anticipando consecuencias, midiendo lo que estamos haciendo, la consecuencia real de lo que vamos a hacer. Incluso, por ejemplo, la empatía, que es una de las funciones para las que es una función cognitiva compleja. La empatía no solo significa que nosotros nos contagiemos de los estados emocionales de otra persona, significa también que podamos entender qué le está pasando a los demás, qué está pasando en la situación de un grupo de personas o qué está pasando con alguien en particular, cuál es su perspectiva. Y para esto, la verdad es que el enojo no ayuda en nada, porque la agitación que nos provoca el enojo realmente nos bloquea para poder hacer un uso tranquilo. La empatía requiere estados de calma también. Poder adoptar la perspectiva de otra persona, ver el punto de vista de otra persona, requiere que podamos estar
calmados, una mente un poco en frío para que podamos usar las funciones ejecutivas, las funciones corticales para resolver la situación de manera ordenada, midiendo las consecuencias, entendiendo si es para tanto o no desde el punto de vista de la otra persona, etcétera, etcétera. Pero cuando el enojo es mucho, está hecho para ayudarnos a sobrevivir. Simplemente moviliza energía para que corramos o luchemos. Y para eso no se necesita tanta inteligencia, ¿no? En algún momento evolutivo de la especie, en algún momento en el que vivíamos en situaciones en las que las amenazas principales eran por gente que está siendo violenta de otras tribus o por depredadores o por algo que hacía que tuviéramos que luchar, este grado de enojo tenía esa función, cuidarnos a toda costa, ¿no? Y es más fácil defenderte de un enemigo si bloqueas la empatía. Porque ahí no importa que el otro sea un ser humano. Cuando estamos muy enojados, todos en general no podemos tener una comprensión tan clara de la humanidad del otro. Mentalmente, por un momento, se convierte en un enemigo a vencer, ¿no? Y cuando el enojo llega a ser mucho, entonces podemos actuar de maneras que no midieron consecuencias de lo que dijimos, de lo que hicimos. En estos tiempos normalmente es lo que dijimos, ¿no? Y cuando la agitación, la movilización de energía provocada por el enojo baja, podemos tener una mejor conciencia de que lo que hicimos, lo que dijimos, causó daño, fue excesivo, no nos sentimos orgullosos de eso que dijimos o hicimos. Todos enojados vamos a tener una percepción sesgada del otro, vamos a ver solo los puntos negativos y la amenaza. Cuando la situación de verdad se resuelve con lucha o huida, pues realmente esa movilización de energía puede funcionar para salvarnos la vida. Pero en el mundo moderno realmente son pocas las veces que es tan necesario usar esa cantidad de enojo, ¿no? Eso tendría que ser algo que ponga en riesgo como la vida de tus hijos o la vida de alguien de tu familia. Y en ese momento el no medir consecuencias podría tener una función adaptativa, ¿no? Pero realmente el enojo es un sentimiento. Mientras lo tenemos regulado, mientras es proporcional a la amenaza, mientras no estamos viendo las cosas como si fueran cosa de vida o muerte, podemos elaborar una respuesta más adecuada. Es por eso que de todas maneras para todos vale la pena darnos cuenta que algo nos molesta en el momento que está sucediendo y sin embargo esperar a que baje la agitación del sentimiento para que podamos ver más claro qué estrategia tendríamos que usar, porque si no, todos podemos actuar de maneras que a lo mejor no eran lo que mejor nos ayudaba para resolver ese problema. Pero sí es importante no negar el sentimiento, darnos cuenta que lo estamos experimentando, porque normalmente nos va a decir en dónde algo comprometió nuestros límites, o que algo es injusto, o que estamos siendo tratados de una forma o denigrante, o insultante, o hostil de alguna manera, ¿no? Y ese esperar a que la agitación baje es porque cuando estamos enojados no podemos ver las cosas completamente. La visión se vuelve de túnel y vemos aquellos aspectos que nos causan como esta sensación de amenaza con mucha claridad y no vemos como lo amplio de la perspectiva de la situación o de la persona. Y por eso podemos tomar decisiones que no son las más adecuadas, porque se focaliza la atención solamente en esos aspectos. También, como dijimos, se corta la empatía porque pues para luchar en contra de alguien que amenaza tu vida, la empatía no es necesaria, digamos que puede hasta estorbar. Entonces, los circuitos neurales bloquean la capacidad de empatía cuando estamos demasiado enojados, lo cual también puede hacernos actuar de maneras inadecuadas. Para poder resolver una situación conflictiva con alguien, para poder resolver un desacuerdo, para poder resolver una situación en la que tenemos que hablar con otras personas para defender nuestros derechos, para poner límites, lo mejor es estar en un estado más calmado que nos permita tener una perspectiva amplia.
Y es cierto, no vamos a actuar de la mejor manera cuando estamos enojados, porque, por ejemplo, para poder usar la verdadera compasión, que no es lo mismo empatía que compasión es un elemento más avanzado que el puro contagio emocional que implica la empatía. La compasión tendría que ser darnos cuenta de lo que la otra persona está sintiendo, que puede haber motivado alguna acción o alguna reacción, un sesgo en su perspectiva, algo que puede estar equivocado, pero para eso tenemos que estar calmados. Realmente la perspectiva amplia solo la tenemos, es normal que a todos nos funcione cuando estamos más tranquilos. Por eso es que mindful funciona, por eso es que la meditación funciona, por eso es que salirte a caminar y respirar lento funciona, para darle un manejo al enojo en el que podamos hacer que la agitación baje y que nuestras funciones cognitivas funcionen mejor para encontrar respuestas más apropiadas. La compasión es compleja y esto es independientemente de qué tan empático seas de naturaleza o qué tan bien funcionen los circuitos neurales de la empatía en ti. Porque a todas las personas cuando estamos muy enojados se nos bloquea la comunicación con la corteza prefrontal y la atención no es amplia, es focalizada. Para poder usar la empatía, sobre todo la empatía compasiva, tenemos que tener una perspectiva más amplia, tenemos que estar menos agitados, tenemos que poder medir las consecuencias, tener un entendimiento más completo de la situación y nadie lo puede hacer cuando está muy enojado, ¿no? Ahora, ¿qué tan enojona es una persona? Depende de ciertas características biológicas temperamentales y una de ellas es muy importante, es la impulsividad. Las personas en general, en todos los rasgos de temperamento, todos los rasgos de carácter, no somos blanco, negro, todo o nada. Esto funciona más bien como un espectro en el que del blanco al gris podemos tener diferente cantidad de determinado rasgo de carácter o de temperamento. El rasgo de impulsividad está presente en muchas de las personalidades que forman parte del clúster B de los trastornos de la personalidad, que serían aquellas personas que tienen vidas más caóticas, impulsivas e inestables. Eso les caracteriza. Y que son bastante narcisistas los 4 trastornos de la personalidad, que sería el histriónico, el límite, el narcisista, el antisocial, que lo vamos a englobar en muchos de los canales que se refieren a narcisismo en un solo cajón, aunque tengan sus variantes y sean un poco distintos unos de otros, porque los caracteriza precisamente el alto grado de narcisismo que pueden llegar a tener. La impulsividad es algo que hace que las personas pasen rápido de empezar a sentir a actuar, sin siquiera tener una regulación emocional o un control sobre lo que van a decir o hacer tan eficiente. Mientras más impulsiva es una persona, más inmadura, digamos, es en este sentido, el control emocional, el control de los impulsos. Este rasgo puede ser un rasgo temperamental más difícil de controlar para unas personas que para otras, ¿no? Otra de las características por las que las personas narcisistas se frustran tanto es porque tienen más de lo normal. Todos enojados, cansados, estresados, podemos tener una perspectiva más egocentrada, sin duda. No es lo mismo poder pensar ampliamente en las necesidades de los demás y en una perspectiva más amplia de las cosas cuando nos sentimos amenazados, cuando estamos estresados, cuando traemos ansiedad, cuando estamos cansados, que cuando estamos relajados y desenganchados de la situación y hemos descansado bien y nos sentimos seguros, ¿no? Cuando nos sentimos seguros y estamos tranquilos, esta capacidad para empatizar está en nuestra mejor condición. Pero las personas narcisistas tienen un problema crónico y que no depende tanto de qué tan enojados estén o qué tan agitados estén para entender la perspectiva de los demás. Ven las cosas muy de manera egocentrada, mucho más allá de lo común, digamos, más allá de lo normal. Y les cuesta trabajo ver a los demás como con alguien que tiene el mismo nivel o el mismo valor en sus necesidades que ellos. O sea, no le dan el mismo peso a las necesidades emocionales de otras personas que a las suyas propias, para nada. Y eso es crónico, no depende tanto de si estaban como enojados o no. Ahora,
también es cierto que ellos, una creencia muy básica que tienen es que los demás deberían de cumplir sus expectativas. Se sienten superiores a los demás o simplemente no están conectando de la misma manera con los demás y tienen la expectativa de que los demás cubran sus necesidades. Y cuando los demás hicieron las cosas diferente a lo que ellos lo esperaban, dijeron algo distinto, se comportaron de una manera que a ellos no les gusta o les desagrada o se les sale de la idealización que habían hecho de esa persona y eso es algo diferente, la frustración que sienten no pasa como con la persona más regulada emocionalmente. Las personas narcisistas que suelen ser muy impulsivas, digamos que tienen velocidades raras. Normalmente las emociones, sobre todo desagradables, pasan del 0 al 10 muy rápido. Una persona que tiene un manejo de enojo más normal pasaría como por grados de enojo, ¿no? Pues si algo no es para tanto, siente como molestia, desagrado, coraje, enojo. Y a lo mejor después de eso siente ira o siente furia o siente odio, que es el más grande o el más intenso de los sentimientos de enojo. Las personas altamente narcisistas y altamente impulsivas, como que este sistema en el manejo del enojo no funciona adecuadamente y el enojo lo sienten de 0 a 100 bien rápido y no tienen freno adecuado que les ayude a medir las consecuencias de lo que están diciendo o haciendo y pasan de sentir a hacer con mucha facilidad. Por lo tanto, pareciera que esta explosión de berrinche de gente grande, porque son capaces de, sin contención realmente, insultar, decir, gritar, ofender, aventar cosas, golpear puertas, hacer cosas que parecen un berrinche de un niño de 3 a 5 años cuando está haciendo berrinche de verdad. ¿Por qué? Porque la impulsividad hace que algunas personas narcisistas tengan la capacidad de contención emocional o de regulación emocional de una persona de esa edad, ¿no? Su pensamiento cuando están muy enojados se vuelve primario y no hablan como para resolver la situación o marcar un límite cuando están enojados. Despotrican, ¿no? Es como un lenguaje que solamente está desahogando emociones, que no está relacionado exactamente con lo que está pasando, con la búsqueda de una solución, con la puesta de límites, que sería un buen uso del manejo del enojo. No, esto es... Ahora, el enojo, la ira de ese tamaño, causa una agitación que tampoco dura para siempre. Esto puede durar como media hora, 40 minutos como máximo. Este grado de agitación de enojo dura poco. Después de que despotricaron, insultaron, dijeron, aventaron, incluso pueden llegar a ser violentos también en algunas ocasiones. Cuando están en este estado de desregulación emocional completa, lo que están haciendo y diciendo está muy desproporcionado. Tratar en el momento de confrontar con ellos, de tratar de que entiendan una perspectiva distinta a las suyas, de tratar de que entiendan que esto no es para tanto, de tratar de conciliar, de tratar de calmarlos. Cuando esto ya se disreguló así, es imposible. Realmente cuando llegan a ese punto, va a ser como una tormenta emocional, como un meltdown, como una tormenta emocional básicamente, ¿no? Entonces lo que dicen tiene cierto sentido con la emoción que tienen, pero no corresponde para nada a la situación, ¿no? Y no está tomando en cuenta los sentimientos de nadie, a veces ni el cómo se están viendo delante de la gente. Otras personas, sí, muchos narcisistas son capaces de sentir vergüenza y este tipo de berrinches rara vez lo hacen delante de la gente, pero sobre todo les pasa cuando ellos consideran que las personas con las que están son de confianza, son gente segura, son gente que no se va a ir. Y entonces no miden la forma como reaccionan, cómo insultan, cómo ofenden, cómo avientan. Y les falta completamente esa regulación emocional. Sorpresivamente, muchos de ellos, pasados los 30, 40 minutos, ya se les pasó, ya se desahogaron. Ya no tienen esa sensación horrible e incómoda que da el enojo y la frustración. Ya respiraron tranquilos
y llegan con la persona a la que acaban de ofender e insultar y asustar, porque es que la ira narcisista es un berrinche. Los niños emberrinchados, como de 3 años, no están pensando en que si esto se rompe o si no se rompe, o simplemente avientan para todos lados. Las personas narcisistas igual. Y después de eso, que realmente estresa y asusta a todo el mundo, pues esperan que la gente reaccione tranquila con ellos, porque ya se les pasó, ¿no? Y bueno, muchas veces van a decir, ay, hombre, no es para tanto, estaba enojado, pues estaba enojada, tampoco te tomes tan en serio todo lo que yo diga en ese momento. Ay, hombre, ¿cómo está? No sé qué, no pasó nada, pues lo que pasa es que estaba de malas. O negar la importancia de lo que sucede. Y en parte es cierto que para ellos mismos, no estoy diciendo que para ti desde tu perspectiva esto no tenga importancia, pero para ellos lo que dijeron e hicieron durante el berrinche, la tormenta emocional, cuando están calmados ya no tiene importancia. Y desde la perspectiva egocentrada pues tampoco lo debería tener para los demás o para ti, ¿no? Si ellos ya están bien, todos deberían de estar bien y se les debería de pasar. Estas tormentas emocionales pueden venir para la persona que le pasa esto, para la persona que está en relación con ellos. Estas tormentas emocionales parecieran venir de la nada, porque tú no puedes saber que esa persona hoy está desvelada, tiene sueño, se siente frustrada, está a dieta y está frustrada por la falta de azúcar, o simplemente que tiene un tema con algún comentario que tú hiciste, no sé, de lo que sea, una idea por ahí contraria a lo que ellos piensan, algo que les frustra, una idea, no sé, con respecto a algún artista, algún comentario que hiciste de política, de lo que sea. Les sonó como a insulto porque pueden que tengan ahí alguna herida narcisista con ese tipo de tema y la reacción es descomunal. O simplemente esas personas esperan un trato especial, porque sí, las personas narcisistas esperan de los demás un trato preferencial y especial. Entonces resulta que tienen que esperar en una fila. Lo mismo. Resulta que alguien está serio, no le saludó porque está pensando, y ellos se pueden enojar porque el silencio de la otra persona ellos lo sienten como una ofensa hacia ellos. Ese tremendo egocentrismo los hace ver casi todos los actos de los demás o las situaciones que suceden en relación a qué tanto esto les afecta a ellos. Y además, no se dan cuenta que ellos están imponiendo expectativas a otras personas, que la frustración la sienten por el alto nivel de expectativa que tienen o por lo inflexible y irreal de la expectativa que están teniendo. No, entonces para ellos 1000 cositas que para ti pueden parecer nada importantes o que por lo menos no pondrían en riesgo tu relación con nadie, pues como algo de veras que pareciera de vida o muerte cuando no lo es, ¿no? Vivir con alguien que tiene el carácter así, digamos, que es así de explosivo, que tiene ese grado de impulsividad, ese grado de egocentrismo, ese grado de ego, donde se siente como acreedor a todo de parte de los demás, es súper estresante. Las personas que viven con personas explosivas constantemente es tan desagradable y asusta tanto. Biológicamente estamos hechos para que esos tonos de voz resulten muy estresantes y nos aviven como para tratar de calmar a la persona que si se pone violenta nos puede dañar. Entonces, vivir crónicamente en una situación así va causando hasta problemas de salud en las personas, porque el exceso de cortisol, porque es la hormona del estrés, provoca cambios a nivel de sistema inmunitario, sistema inflamatorio, que ponen a las personas en un estado constante de alerta, y eso causa problemas inflamatorios de muchos tipos. Las personas que viven con personas tan explosivas no es raro que tengan muchos tipos de itis, gastritis, colitis, dermatitis, itis de algún tipo, porque, bueno, su sistema inflamatorio está constantemente activado porque están sintiendo amenaza. Y de hecho es que sí, la amenaza sí viene, la amenaza a modo de mal genio. La postura corporal de las personas que tienen esta ira narcisista es como así como expansiva, como amenazante. Y no importa si tú crees
que esta persona no sería capaz de atacarte a nivel consciente, o sea, que tú pienses, no es alguien que me va a hacer nada. Tu sistema límbico, tu parte emocional del cerebro va a reaccionar como si estuvieras en peligro, y es que realmente no sabemos. En una de esas, las cosas pueden escalar y esta persona podría reaccionar de alguna forma violenta. No tenemos garantía de que no lo haga, pero es cierto que muchas veces la amenaza de ir a hacerlo, o sea, la amenaza que se siente de que esta persona se vaya a enojar por cualquier cosa, te mantiene como queriéndole adivinar el pensamiento antes de que se vaya a poner así, antes de que se vaya a enojar así. Y de veras que puede ser cualquier cosa. Esperaba que le trajeran un café, esperaba que tuvieran las cosas en su lugar. Si era un jefe, esperaba que le adivinaran que tenían que hacer una cita con tal persona, esperaba que tuvieran el café ya listo, esperaba que tuvieran el periódico en su lugar, lo que sea. Sus expectativas son órdenes o leyes para los demás. Claro que no lo son, ¿verdad? Pero en su escala de valores lo son. Y por eso es que reaccionan de esta manera. Y para la persona narcisista es realmente complicado porque no, o sea, los derechos de los demás no cuentan igual. Ellos se sienten con todo el derecho de que si ellos ofendieron, dijeron, gritaron, hicieron, es porque los demás los hicieron enojar por no haber hecho lo que ellos esperaban. Porque las personas narcisistas convierten las expectativas que tienen como en reglas y deberías para las otras personas. Esto se le llama la tiranía de los deberías. Y es que las personas narcisistas estas expectativas las convierten como en reglas de comportamiento ineludibles para los demás. Deberías de haberme traído un café, deberíamos de haberme dicho eso más bonito, deberías de pensar que estoy cansado y yo no quería hablar de eso, deberías de saber que no me siento de buen humor, deberías de saber que no me gusta eso en la comida, deberías de saber que yo quería que no dijeras eso, deberías. Y esto los hace pensar como que los demás los están maltratando cuando no hacen lo que ellos quisieran. Y aquí veremos que en su egocentrismo tan grande no están contemplando que los demás quizá no saben esas reglas de comportamiento o esas expectativas que ellos tienen, ni siquiera las saben. Y que por otro lado, quizá también tengan necesidades de hacer las cosas de determinada manera o una forma distinta de pensar o necesidades. En el momento que estas personas reaccionan con tal explosividad, no están tomando en cuenta para nada que las demás personas podrían llegar a tener una escala de valores diferente, una perspectiva distinta de las cosas. Para nada. Otra cosa que sucede mucho cuando las personas narcisistas están tan enojadas, nos sucede a cualquiera, pero a las personas narcisistas por frustrarse tan rápido, por actuar tan impulsivamente, esto les pasa más frecuentemente. Y es que tienen un sesgo perceptual cuando están enojados. El pensamiento se vuelve más blanco-negro, todo o nada. O sea, eres mi amigo o mi enemigo. ¿Es lo mejor que me ha pasado o eres una maldita perra del mal? ¿O eres el amor de mi vida o eres lo peor que me ha pasado? ¿O eres un buen hijo o eres un malagradecido y eres no sé cuántas cosas, ¿no? ¿Eres el mejor empleado que han tenido o no sirves para nada? Pero para nada, ¿no? Y eres un idiota y eres no sé cuánto y bla, 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 ¿no? O sea, sus sesgos son de verdad blanco, negro, todo, nada. Dependiendo de qué tan enojados estén con alguien, lo ven como amigo, lo ven como enemigo, lo ven como amable, lo ven como odioso. Te pueden decir a veces que eres muy leal, a veces que eres muy hipócrita, a veces como muy generoso, a veces como muy egoísta. Solo tienen categorías dicotómicas en su manera de pensar y mientras más enojados están, más meten a la gente en la categoría más negativa posible y le empiezan a ver con ese sesgo negativo. Cuando se calman, posiblemente vuelvan a pasar al sesgo positivo. Muchas personas narcisistas tienen también como mucha tendencia a tener por eso muchos puntos sensibles, porque son muy sensibles a la vergüenza. Ellos no es que tengan una gran autoestima, tienen una gran necesidad de mantener su visión idealizada de ellos mismos como perfecta. Que nadie vea que tienen defectos, que nadie vea, y sobre todo ellos, que nadie les note un error, que todo salga perfecto, que todo salga como ellos lo esperaban. Porque también esta visión blanco, negro, todo, nada, a veces la pueden aplicar a ellos, ¿no? Claro que cuando ellos se sienten como con el ego hacia abajo, tienden a culpar a las otras personas para no sentirse tan mal.
Pero en realidad por eso tienen tantos puntos sensibles y a muchos de ellos son tantas las cosas que le pueden causar este tipo de explosiones. No es porque sean personas muy seguras de ellos mismos, sino todo lo contrario, son personas profundamente inseguras de su propio valor personal, pero eso sí, tienen una imagen idealizadísima de ellos que tienen que mantener a toda costa. Por lo tanto, cualquier observación, cualquier cosa que les suene a crítica, cualquier cosa que ellos crean que los hace ver mal, cualquier trato, por ejemplo, pues de la gente que simplemente no los saludó porque estaba pensando en otra cosa, puede hacerles creer que su valor personal no es tan bueno. Ellos consumen como es lo necesario para tener un ego tan alto de lo que reciben y reciben y reciben de otras personas. Por eso las ven como suplemento narcisista y en cuanto a suplemento pueden ser insaciables. Así que cuando la gente simplemente está en lo suyo también pueden explotar porque se pueden sentir sumamente ofendidos. La ira que se experimenta con esta facilidad y con esta dificultad para controlar la emoción puede ser sumamente destructiva para las personas con quienes están relacionándose en cualquier nivel, sobre todo con aquellos que ellos consideran de un rango inferior a ellos, empleados, hijos, esposos, gente sobre la que ellos tienen cierto nivel. Curiosamente, esta cantidad de ira la van a ver mucho menos las personas que ellos consideran que tienen un rango superior que ellos. Los jefes, gente a la que le quieren vender algo, gente de la que ellos dependen económicamente, políticamente, familiarmente o de cualquier otra manera. Es mucho menos fácil que estas personas vayan a explotar de esta manera con quien no tienen seguro o con quien ellos consideran que tiene un rasgo superior. Otra característica que tiene este tipo de ira es que, por ejemplo, vuelve muy difícil, si son padres, que los hijos tengan una buena sensación de seguridad en sus familias. Es cierto, los hijos a veces tienen que ser corregidos por distintas cosas y eso requiere firmeza, pero esto no es este tipo de firmeza. A veces con este tipo de padres hay un drama, insultos, quién sabe cuánto por una cosa, que en otro día que estaban de más buen humor o que no interpretaron de una manera ofensiva, no pasa nada. Entonces, realmente aquí esto no es como una disciplina consistente para los hijos. Es caótica y esto puede generar mucho estrés también en esos hijos. Luego hablaremos de ese tema más detenidamente. Ahora, la persona narcisista es sumamente sensible a todo aquello que pueda dañar su imagen. Y por supuesto, reconocer que hace berrinches de este tamaño puede ser una cosa que no le coincida con la imagen que tiene de sí mismo. Así que va a negar la importancia, la intensidad, la trascendencia o siquiera que esto sucedió. ¿Y qué va a hacer? Pues lo justifica. Mientras más cruel trata a otras personas, más dice que los demás lo hicieron enojar y se lo merecían. O sea, mientras más esta persona te trata feo, más va a tener que hacer mecanismos de disonancia cognitiva para conservar la imagen idealizada de sí mismo que tiene y no tener que aceptar que la riega de esta manera y que pues no es tan buena persona como cree, ¿no? O que realmente lo que hace puede lastimar a otras personas. Y va a culpar a los demás y a hacer como que parezca que esta reacción era indispensable y necesaria y no tenía otra opción. Incluso cuando crónicamente está sintiendo esto por alguien o con alguien, lo empieza a ver como enemigo y más justificación tiene para tratarlo mal. Es importante si estás en una situación de este tipo que entiendas que no es tu culpa. Cuando alguien es explosivo, es inestable, te trata de maneras hostiles, hace berrinches de este tamaño, tiene problemas para controlar la ira o ni siquiera está intentando controlarla porque te siente demasiado seguro, esto no es porque ¿en qué dije? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué pensó que yo dije eso? Porque una persona no tiene que ser perfecta para merecer un trato digno, para merecer ser tratada con respeto. No hay justificación para que alguien explote de esta manera. Y sin duda, la culpa no la tienen los demás. Si te está pasando a ti, no quiere decir que la tengas tú. Obviamente la secuela de haber crecido en una familia donde los padres actúan de esta manera con mucha frecuencia hace que la gente le tenga mucho miedo a su propio enojo o al enojo de los demás. Y que cuando una gente se enoja, pues puedes tratar de aplacarla, tratar de calmarla, porque te da miedo.
Pero una cosa es sentir, estoy asustado porque esta persona está enojado, me estoy sintiendo lastimado o me estoy sintiendo estresado, porque obviamente eso vas a sentir cuando alguien se enoja de esta manera tan fácil. Y otra, muy diferente, pensar que es por tu culpa o que tú puedes hacer o decir algo y eso cambiaría la personalidad de esta persona o la forma como reacciona. No. Es cierto, se puede hacer en estos momentos que las cosas empeoren con cualquier confrontación o comentario que no les guste. Hay que tratar de conservar no la calma, pero la cordura y actuar de la manera menos impulsiva posible, porque sí, una persona en este estado puede llegar a ser violenta. Pero eso no significa que alguien reacciona así porque tú hiciste algo que los puso así. La ira narcisista se debe a características en la personalidad de alguien, a dificultad en el control de los impulsos, a dificultades en la empatía, a un ego excesivo, a una explosividad por la intolerancia, la frustración tan grande que tienen. Y nada de eso es tu culpa. Espero que esto pueda ayudarte a entender que esta incomodidad que sientes ante una persona de este perfil es normal, ante una situación completamente anormal, pero que no es tu culpa. Y no pegarla con tu autoestima. Ya suficiente es reconocer que existe este problema dentro de la relación, pero yo creo que lo que no se vale es tratar de pensar que tú podrías haber hecho que esto no sucediera de esta manera, porque no hay algo que tú puedas hacer para quitarle este rasgo de personalidad a alguien. En todo caso, y va a costar trabajo, si esa persona lo distingue, lo ve, es algo en lo que esa persona podría trabajar, pero no te corresponde a ti. Espero que esto te pueda dar una perspectiva más amplia de lo que es este concepto, ira narcisista, y diferenciarlo de tu enojo. Porque sí, muchas veces te van a decir que tú eres la que está mal porque obviamente estás enojado porque te están gritando. Y sí, probablemente sí. Pero la ira narcisista y el enojo, aunque pueden tener como el sentimiento compartido, podría ser el mismo. Es el enojo. Las formas son diferentes. Y además, una persona que se enoja distingue que el sentimiento es suyo, puede ser flexible cuando se equivoca en lo que hizo, lo que dijo, siente culpa, siente vergüenza y reconoce los errores, por lo tanto puede cambiar esto que lo mete en problemas. Una persona narcisista es inflexible en eso, no tiene autocrítica, por lo tanto no aprende que esto que le está pasando con tanta frecuencia tiene más que ver con sus características de temperamento y con cosas que tendría que trabajar. Culpa a los demás y por eso es que este rasgo es tan difícil que vaya a cambiar mientras esta persona no tenga conciencia. Y otro de los síntomas que tiene la personalidad narcisista es la dificultad para formar esa conciencia, porque están más ocupados de negar los aspectos de ellos mismos que no les gustan que de aprender acerca de sus errores y acerca de quiénes realmente son, cuando su comportamiento no es parecido al ideal que ellos tienen en su cabeza de quién son ellos. La verdad es que primero niegan la realidad que aceptar estos aspectos de ellos mismos. Y es por esto que se vuelve tan difícil trabajar en este y muchos otros rasgos de carácter que tienen las personas narcisistas por los mecanismos tan fuertes de negación, que tampoco son tu culpa. Espero que con esto, no es una solución al problema para nada, pero por lo menos te deja más claro qué es lo que está pasando para que te dejes de sentir culpable o responsable de resolver esto, porque es algo que no tiene que ver contigo. Si es algo muy estresante y eso hay que darle un manejo, y ya veremos otros videos con esos temas, pero tu culpa no es. Bueno, me despido con esto y te mando un enorme abrazo, esperando que poco a poco puedas sentirte mejor si vas saliendo de una relación de este tipo o si alcanzas apenas a ver que estás metido en una situación así. Bueno, pues vamos a cerrar con esto y por favor, si te gustó el video, regálame un like. Si quieres recibir más información de este y otros temas como este, que subimos 2 videos cada semana, por favor suscríbete al canal. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.